En el pasado he conversado con él y sin duda, vaya, escucharlo puede tranquilizar, pero sobre todo puede orientar a quienes no somos expertos en el tema de las vacunas, en el tema de las variantes, en este caso del COVID-19. Vaya, seguramente podemos aprender de él. Hoy converso con el doctor Alfredo Torres. Fíjese que él es uno de los principales vacunólogos y así lo consideran sus pares a nivel mundial que hoy existe. Es un hombre que ha trabajado en la generación de vacunas contra diversas enfermedades, aunque es poblano, aunque estudió en su momento en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aunque es parte del Comité Nacional del CONACYT encargado de emitir recomendaciones al gobierno federal sobre las vacunas que se están utilizando para el SARS-CoV-2, contra el SARS-CoV-2, es decir, para tratar de frenar el COVID-19. Es un hombre que también está haciendo su vida profesional más allá de nuestras fronteras, maestro en ciencias en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias. Hoy cuenta con una amplia experiencia en el estudio de bacterias causantes de enfermedades, de diversas enfermedades. Le aprecio que me tome la comunicación, doctor. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. En las últimas semanas, yo creo que un concepto está en boca de los medios de comunicación, de la comunidad médica científica a nivel mundial, la variante Delta del SARS-CoV-2. Yo quisiera empezar, doctor, que nos explicara qué tan peligrosa es, si es que lo es, porque finalmente hoy de lo que se habla es que representa un gran riesgo porque es mucho más transmisible. Los efectos que genera en el organismo humano no son todavía tan conocidos como los que generaba el SARS-CoV-2 que originalmente conocimos hace poco más de un año. ¿Ante qué nos enfrentamos? ¿Estamos ante algo verdaderamente serio y peligroso, doctor? Así es. Mira, primero aclarar tu teleaudiencia, lo primero es cuando hablan de variantes, no están hablando necesariamente de otro virus, simplemente lo que sucede es que el virus SARS-CoV-2, a través del año y medio que lleva circulando en el planeta, a veces se cometen errores y se van cambiando componentes del virus y este se convierte en un virus un poco diferente. Entonces a eso se le llaman variantes. Esta variante Delta es una variante que le hemos estado siguiendo por las siguientes razones. Normalmente cuando tú te infectas del virus, tienes la capacidad de infectar o transmitirlo a una o dos personas. Las personas que se infectan con el virus variante Delta tienen la capacidad de infectar de 7 a 8 personas. Entonces es un virus que se transmite más fácil. A eso se refieren cuando dicen que el virus se transmite más fácil. Ahora, la otra cosa que es importante aclarar es que, bueno, uno puede infectar 7 a 8 personas, pero la carga viral, a eso se refiere a cuántos virus nosotros vamos a pasarle a otra persona, es 1000 veces más. O sea que hay 1000 veces más virus dentro de lo que vamos a transmitirle a esa persona. Entonces hay más probabilidad de que podamos infectar a más personas y con mayor cantidad de virus. Esto finalmente, doctor, podría hacernos pensar que la tercera ola que estamos viviendo aquí en México, que ustedes empiezan a ver en los Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, esta tercera ola puede llegar a ser todavía más grave, mayor, con un mayor número de contagiados que las dos olas anteriores. Sí, mira, el problema de este virus, al ser más contagioso, al tener la capacidad de transmitir más virus, hay una mayor gama de personas, de grupos etarios que se pueden infectar. Entonces, como muchos países afortunadamente han empezado a vacunar a su población mayor, ellos están más protegidos que la población más joven. Entonces, lo que hemos estado observando es que hay más jóvenes que se están infectando con el virus. Afortunadamente, los jóvenes tienen mayor capacidad de resistir la infección y los síntomas que se están observando en los jóvenes son un poco menores, no son tan graves. Parece un resfriado común, parece un dolor de cuerpo, quizá un poco de fiebre. En algunos casos, algunos de estos jóvenes presentan neumonía y necesitan intervención en el hospital.
pero en su gran mayoría no presentan síntomas más graves. Ahora, el problema es que si empezamos a infectar a mayor cantidad de personas, Claro. Las personas que están vacunadas corren más riesgo de infectarse. Y es importante recordar que aunque una persona esté vacunada, no está libre de posiblemente capturar el virus en una infección. Hoy en el mercado, voy a hablar del caso nuestro, del caso de México, doctor. Tenemos la vacuna de Pfizer, tenemos la vacuna de AstraZeneca, tenemos la vacuna Sinovac, la vacuna CanSino, son las que se están aplicando. Esporádicamente llegaron algunas de Janssen, de Johnson & Johnson a la frontera, pero digamos que las primeras 4 que mencioné son las que hoy se están aplicando en México. Estas vacunas están hechas para poder hacerle frente a la variante Delta del SARS-CoV-2. Mira, eso es sumamente importante aclarar y porque ha habido ciertos rumores y cierta información que ha estado circulando en redes sociales y es importante definir exactamente. Cuando uno prueba una vacuna y se hacen estudios clínicos de fase 3, cuando ya se sacan los datos, se presentan los datos de eficacia de una vacuna. Eso se refiere a que cuántas personas que se vacunaron no adquieren infección comparado con personas que no están vacunadas y que se infectaron. Entonces, esa es la eficacia de las vacunas. Entonces, las vacunas que están circulando en México tienen una eficacia entre 65% a 95%. Bueno, ahora, esas vacunas se prueban, o en este caso, las personas que se vacunaron, se toma su muestra de sangre del suero de los anticuerpos y esos anticuerpos se utilizan para presentarlos, a unirlos a los virus que son variantes, como el virus Delta. Y entonces lo que se mide es que los anticuerpos de esas personas puedan pegarse a la variante y puedan neutralizar a ese virus. Ese virus es incapaz de causar infección. Y eso es lo que se está midiendo. Hasta el momento, en las vacunas que están circulando en México, tienen cierta capacidad para neutralizar el virus hasta el virus Delta. Eso es lo importante que tenemos que entender. Porque salió por ahí la información de que las vacunas ahora son menos eficaces, tienen de 95, bajaron a 65, eso no es cierto. No se ha medido la eficacia diferente porque no se han hecho estudios clínicos. Lo que se mide es si pueden neutralizar al virus o no. Y hasta el momento todavía siguen neutralizando, no tan efectivamente o eficazmente como otros virus que están circulando, pero tienen cierta capacidad para neutralizar. Voy a desviarme un poco del tema propiamente de la variante Delta, doctor, para entrar específicamente al asunto de las vacunas. La última vez que conversé con usted en este programa, me platicaba que, por ejemplo, su hijo adolescente formaba parte de un proceso de prueba para que la vacuna pudiese ser aplicada, la vacuna de Pfizer pudiese ser aplicada a chicos de los 12 años en adelante. Y eso ya está sucediendo hoy en Estados Unidos. Nada más que esta vacuna no la tenemos aquí en México. ¿Qué pasa con las demás vacunas? ¿Qué pasa con estas vacunas? ¿Llegará el momento en el que puedan ser aplicadas a los chicos? Todas las vacunas que están circulando en muchos países se realizan estudios fase 3 donde prueban sus vacunas en diferentes edades en los pacientes. En el caso de Pfizer, que es la empresa que lleva el liderazgo en desarrollar estudios fase 3, ellos son los primeros que hicieron este estudio en chicos entre 12 y 15 años de edad, y es por eso que recibieron la aprobación de emergencia en los Estados Unidos. La misma compañía ha solicitado la aprobación a la COFEPRIS para que esta vacuna se pueda empezar a aplicar a jóvenes mexicanos entre 12 y 15 años en un futuro muy próximo. Esa misma compañía está realizando estudios ahora en niños menores de 12 años y seguramente esos estudios de fase 3 van a salir y van a tratar de ser aprobados quizá para octubre de este año y entonces podamos tener una vacuna que se pueda utilizar en niños menores de 12 años. En el caso de las vacunas CanSino, Sinovac, la vacuna rusa de Sputnik o la de AstraZeneca,
están un poco más retrasados en este tipo de estudios. Entonces, hasta el momento no hay recomendaciones para utilizar esas vacunas en menores de 18 años. Eso es importante. Esas otras vacunas no se deben usar en menores de 18 años hasta que no haya información clínica de la seguridad de esas vacunas. Doctor, quiero detenerme, y mencionó usted también a la vacuna CanSino, quiero detenerme en este tema porque hace algunas semanas, seguramente usted le dio seguimiento informativo, hubo polémica aquí en México de esa decisión de haber vacunado, por ejemplo, al personal educativo de este país con la vacuna CanSino, cuando se empezó a informar que no estaba lo suficientemente probada, que no era lo suficientemente eficiente. Luego la Unión Europea aderezó el tema diciendo que es una vacuna a la que no reconoce el propio Estados Unidos, la FDA, no la reconocen, y entonces en México vino una especie como de angustia en la comunidad educativa de decir, bueno, ¿qué nos pusieron? ¿Qué fue lo que nos pusieron? Le pregunto esto a usted porque es parte también de este comité de CONACYT que, vaya, se encarga de temas vinculados a la vacunación. ¿Qué le puede decir a nuestra audiencia de esta vacuna CanSino? Todas las vacunas que han sido aprobadas en México y las 5 que están circulando en la población fueron revisadas por un comité científico, tanto del CONACYT como de la Secretaría de Salud, antes de darle la aprobación de emergencia en México. Todas las empresas presentaron datos que obviamente no son públicos, donde muestran los resultados de eficacia, de seguridad de todas estas vacunas. Entonces, cada una de estas 5 vacunas que se han aprobado en México y la de Janssen, que también se utilizó en la frontera, todas ellas pasaron estos comités y ellos recibieron la aprobación. Entonces, es importante entender que obviamente en México no producimos vacunas desafortunadamente, entonces tenemos que adquirir las vacunas de diferentes lugares. Entonces, lo que hizo el gobierno mexicano fue tratar de negociar con diferentes empresas, con diferentes países para obtener diferentes vacunas. No todas son tan efectivas como Pfizer o como Moderna o como otras vacunas que están circulando a nivel mundial, pero todas las vacunas van a conferir cierta protección a la población. Entonces, eso es importante aclararlo en la población. O sea, no tanto importa qué vacuna recibieron. Lo importante es que podamos vacunar a la mayor cantidad de personas, porque entre mayor cantidad de personas tengamos vacunadas, menor probabilidad de que el virus se pueda circular en la población y pueda infectar a otras personas. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que tenemos que trabajar en equipo para proteger a nuestra población. Ha sucedido un fenómeno aquí en México que justamente a partir de la aplicación de la vacuna CanSino a la comunidad educativa, hoy, de repente, cuando llega el rango de edad de vacunación de la persona, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos 40, 49, que hemos empezado 30 a 39 años de edad, de repente dice la persona, oye, a mí me pusieron la CanSino, pero voy a que me pongan, porque ahí van a poner ahora la AstraZeneca y ahora van a poner acá la Pfizer y voy a que me vacunen allá. ¿Qué me puede decir usted acerca de ello? ¿Representa un riesgo que la persona tome la decisión? Quienes tienen posibilidades económicas, lo he escuchado, dicen, no, me voy a Estados Unidos a ponerme la Johnson y Johnson. ¿Hay algún riesgo de generar esta mezcla de vacunas, la CanSino, que ya puede tener el organismo con alguna de las otras, doctor? Totalmente. Eso es algo que me preguntan constantemente, especialmente muchas personas que tienen la idea de viajar en un futuro cercano a otros países y se han dado cuenta que en otros países algunas de estas vacunas no tienen aprobación en esos países y entonces está la controversia si es que van a dejar entrar a estas personas a esos países con la vacuna que recibieron. Entonces muchas personas están haciendo del recibir mezclas de vacunas sin información científica confiable. Lo que tengo que decir claramente es que todos los estudios que se han realizado de fase 3 son no mezclas de vacunas. El único estudio a nivel mundial donde hubo una mezcla de vacunas fue utilizando
la vacuna de AstraZeneca, una dosis, y después recibiendo la vacuna de Pfizer, otra dosis. Y es el único estudio a nivel mundial que ha demostrado que mezclando estas dos vacunas, una dosis de cada una, confieren la protección. Entonces, a mí eso es importante que tu teleaudiencia lo escuche claramente. No se deben arriesgar con su salud en estar mezclando vacunas que no están probadas juntas o mezcladas sin saber cuáles van a ser los efectos secundarios, simplemente por poder viajar. Eso es un efecto, o eso es una cosa muy grave que puede pasar si la población empieza a experimentar con ellas mismas. No quiero parecer terco, le voy a hacer esta siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo habría que dejar pasar antes justamente de tomar la decisión de hacerlo? Me queda claro que usted está diciendo no lo hagan, pero si alguien tomara la decisión de cualquier forma de hacerlo, algún tiempo que tuviese que dejar pasar entre la vacuna de una marca a la vacuna de otra marca. Yo no lo veo tu pregunta como terquedad, simplemente es una muy, muy buena pregunta. No tenemos los datos, porque simplemente las personas que estamos vacunadas, todas vamos en el proceso en los que estamos siendo voluntarios, que nos están estudiando y viendo cuánto tiempo tenemos esa protección. Hasta el momento, las personas que recibimos cierto tipo de vacunas estamos protegidos al menos por un año. No sabemos qué pasaría si ahora nos ponen otra vacuna. Entonces, eso es lo importante. Entonces, mi recomendación sería esperar un poco a que haya estudios científicos validados donde alguna empresa o empresas empiecen a trabajar en equipo para empezar a mezclar este tipo de vacunas. Esto va a suceder muy pronto porque hay países donde no están llegando suficientes vacunas de una u otra compañía. Entonces van a verse en la necesidad de empezar a mezclar estas vacunas. Y entonces ahí sí, si se da un seguimiento a esos estudios y se ve que son seguras y se ve que los anticuerpos que se producen protegen contra el virus, es importante que esperemos ese tiempo. Ahora, otra cosa que también es importante, se ha platicado muchísimo acerca de recibir un refuerzo de alguna de estas vacunas contra algunas de estas variantes que están circulando. Hasta el momento, la FDA en los Estados Unidos ha parado los esfuerzos de una compañía para que se produzcan refuerzos, porque lo que primero quieren ver es cuánto tiempo dura la vacunación hasta como sea el cuadro de vacunación como está establecido, antes de empezar a dar el refuerzo a las personas. Quizá el próximo año se genere una vacuna que sea un refuerzo o varias vacunas que van a ser refuerzo. Entonces ahí sí recomendaríamos a las personas tomen el refuerzo que está circulando en ese país y entonces queden protegidos. Le aprecio mucho, doctor Alfredo Torres, la charla esta mañana. Siempre será interesante escucharlo, sobre todo porque trae los temas de actualidad. Y lo seguiré molestando. Muchas gracias. No es molestia. Saludos. Buen día. 7 de la mañana con 28 minutos.